Buenos días. El título del video de hoy es mi opinión sobre el segundo libro de Crónicas de la Biblia. Y por lo menos este libro, a diferencia del primero, no es una pérdida de tiempo completamente. Porque este libro, a pesar de que pudiera ser, digamos que la mitad de largo o un poquito menos de la mitad de lo largo que es, y es bastante largo, tiene 36 capítulos, pues contiene cosas nuevas, porque la otra mitad que estoy hablando, que no debiera repetirse en este libro, pues sí, son cosas que pasaron en el libro de Reyes, o en los libros de Reyes. De hecho, este libro fácilmente pudiera ser llamado el tercer libro de Reyes, porque es básicamente eso. Un libro donde se nos habla de nuevo de un montón de reyes que hicieron esto, que estaba mal para los ojos de Dios o que estaba bien para los ojos de Dios. Entre los cuales voy a mencionar unos cuantos que me parecieron interesantes ya mismo. Pero bueno, es básicamente eso. ¿Y qué es lo que... qué es fuera de las cosas estas de que estaba bien o estaba mal para los ojos de Dios? El libro pues contiene de nuevo más guerras provocadas por esos mismos reyes. Esa gente siempre vivía en guerra. Siempre se nos habla del asunto de su culto al dios, entre comillas, Baal. Entre otras cosas que se repiten en muchos otros libros anteriores, no necesariamente los libros de Reyes. Siempre es el mismo tipo de temática con estos libros. Obviamente el propósito es para que esa gente dejara de hacer eso. Cuando a ti te repiten lo mismo todo el tiempo, es deja de hacer eso. Es el propósito de repetir lo mismo a cada rato. Y bueno, en este libro pues hubo varios reyes que me llamaron la atención por las cosas que hicieron, las cosas que les pasaron, etcétera, etcétera. Y bueno, el primer rey que me llamó la atención fue el rey Asa. Que ese sí estaba ese era súper fan del Dios de los judíos, ¿verdad? Digo, no de los judíos, de los antiguos israelitas, mejor dicho. Súper fan. Y entonces él declaró bueno, que todo aquel que no siguiera a su Dios, del cual él era tremendo fanático, que todos esos que no hicieran eso serían exterminados. Cosa que me recordó mucho a la gente de la religión de la paz, que son así también, hacen eso mismo, ¿verdad? Es como si fueran el mismo tipo de gente, la gente de la religión de la paz con la gente del Dios amoroso, ¿verdad? Entre comillas. Y bueno, otro rey que me llamó la atención fue Joram. Ese no era fanático del rey, digo, del Dios amoroso, entre comillas. Y bueno, se dedicó a hacerle
estatuas y cosas al dios, entre comillas, Baal. Y bueno, pues a él, por no seguir al Dios amoroso, de ahora en adelante le voy a poner ese nombre, el Dios amoroso. Por no seguir al Dios amoroso, pues entonces digamos que le puso una maldición de que iba a sufrir una condición en la cual los intestinos se le iban a hinchar, eventualmente se le iban a salir del área abdominal, ¿verdad? Y bueno, pues iba a morir. Y de hecho, así pasó, según se nos cuenta en este libro. Para los hechos del libro, así pasó. Vamos a ponerlo así. Otro rey que honestamente yo me quedé como que de verdad por esto te voy a hacer esto, fue el rey Usías. El rey Usías quiso encender incienso en el templo del Dios amoroso, entre comillas, ¿verdad? Sepa usted que encender incienso en el templo era algo bueno. O sea, no era así como que una falta de respeto ni nada de eso. Era básicamente humillarse ante el Dios amoroso, entre comillas. Era pedir por otros. Era algo bueno. Pero, ¿qué sucede? Que para el Dios amoroso, quienes únicos podían hacer este gesto, que no era nada malo, eran los sacerdotes. Entonces, cuando este rey, el rey Usías, quiso hacer eso por sí mismo, quiso hacer algo bueno por sí mismo, en vez de usar a intermediarios, pues allá fueron los sacerdotes. No, que eso tú no lo puedes hacer, que eso somos nosotros nada más. Y entonces el Dios amoroso, entre comillas, lo maldijo ahí al instante y le salió lepra en la frente y vivió el resto de su vida como un leproso aparte, fuera del ¿verdad? Donde vivía el rey normalmente, en otra casa. Porque obviamente a los leprosos se les mantenía separados del resto, pero de la comunidad que no tenía lepra. Pero así, por eso, de igual, este tipo de acto hizo facto negativo en contra de alguien que quiso hacer algo bueno. Me recuerda el acto, o sea, de aquel individuo en el libro de, ay Dios mío, Samuel 2 creo que fue, que queriendo trasladar el arca del pacto en una carreta, y la carreta por poco, el arca por poco caerse de la carreta, este individuo querer hacer algo bueno, que era aguantar el arca que no se cayera de la carreta, pues simple y sencillamente, al tocar la carreta, el Dios amoroso, entre comillas, exterminado. Sin oportunidad alguna de arrepentimiento, de que mira, me arrepiento por haber tocado el arca
sin querer, aunque yo lo que quería hacer era algo bueno, automático exterminio. Nada. Sin embargo, ¿verdad? Nótese este tipo de actuación del Dios amoroso, entre comillas, comparado a Manasés. Manasés era un rey que se nos había hablado anteriormente, ¿verdad? Era un rey que básicamente era un asco, al igual que lo fue el rey Joram, otro rey asqueroso. Sin embargo, fue hasta peor que Joram. ¿Por qué? Porque este rey, que también le puso estatuas y cuanta madre al dios, entre comillas, Baal, como parte de sus rituales que hizo, exterminó a sus hijos. Y a este, a diferencia de aquel individuo que tocó la carreta y lo exterminó sin darle oportunidad de arrepentimiento alguna, a este, pues, el Dios amoroso, entre comillas, hizo que otro rey de otra tribu allá lo capturara, ¿verdad? Y en su estado cautivo, pues él se arrepintió, digamos que le pidió a Dios que lo perdonara. Y entonces Dios le dio una segunda oportunidad, lo libró de estar cautivo, lo volvió a ser rey, fue rey por muchos años, y en ese periodo de tiempo después, pues entonces ya él supo que el Dios amoroso, entre comillas, era el Dios verdadero y todo chévere, ¿verdad? Paz y en la tierra gloria. Nótese como el Dios amoroso, entre comillas, le da chances a personas que son un asco, y a otras personas simple y sencillamente exterminio. Pero no tan solo eso, sino es también, nótese, los castigos que da extremos, ¿verdad? Por cosas insignificantes a ciertas personas, pero a otras personas que se merecen los peores castigos, a esos pues sí los castiga, pero no con castigos brutales, como por ejemplo al rey que por querer hacer algo bueno, prendiendo incienso en el templo del Dios amoroso, entre comillas, pues automático tienes lepra. Así. Y bueno, ¿cuál es en resumen, la importancia de este libro? Libro en el cual, de nuevo, se nos habla de los reyes subsiguientes, o sea, reyes que no se habían mencionado anteriormente. Porque este libro, por cierto, todo lo nuevo que se contiene en este libro es sobre los reyes de Judá, a diferencia de los libros de reyes que se concentran en los reyes de Israel, ¿verdad? Porque hubo
esta separación donde habían reyes, ¿verdad? Distintos, pero los que Dios favoreció fueron los de Judá por parte de Jeroboam, creo que era el nombre, rey que él escogió después de Salomón, porque Salomón era el que seguía el linaje directo de David, pero hizo cosas malas y entonces después, en vez de concentrarse en un solo reino, que era el reino de Israel, pues lo dividió, le dio importancia entonces al reino de Judá, ¿verdad? Entonces, pues este libro se concentra en los reyes de Judá. Y como parte de este libro, pues también se nos habla de lo que estos hicieron por embellecer al templo, ¿verdad? Y bueno, pues la importancia del libro, a fin de cuentas, es el asunto de siempre de no idolatren, no le recen, no le hagan figuras, no le hagan sacrificios a dioses falsos como Baal, porque siempre está la competencia entre Baal y el Dios amoroso, entre comillas. Sin embargo, al Dios amoroso, entre comillas, pues háganle todo, porque de nuevo, de no hacerle de todo, pues van a recibir calamidades extremas, exterminio, enfermedades, etcétera, etcétera, porque ese Dios es amoroso, entre comillas, y para honrarlo, pues sacrifiquen decenas de miles, cientos de miles, millones, qué sé yo, lo que sea, de animales, pobres animales, benditos, que no tuvieron la culpa de que el Dios amoroso, entre comillas, pues quisiera que pagaran con sus vidas cualquier tributo que los antiguos israelitas pues quisieran hacer a ese Dios amoroso. Y bueno, en eso se resume este libro. Así que, o por lo menos las cosas más interesantes de este libro. Así que nada, habiendo dicho eso, si los he hecho pensar, me gustaría que comparte este video. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo.